Audio Jungle. Desde abajo se defiende a todo mundo. Radio Jornalera, donde tu voz encuentra un eco amplificado, donde tus derechos salen a la luz y disipan el miedo, donde tus aportes a la sociedad se evidencian, donde se reconoce que tus luchas reivindican derechos para todas y todos. Radio Jornalera destaca a la gente humilde que pelea por sus derechos a pesar de sus circunstancias de despojo y marginación. Eleva a los individuos y sus luchas y muestra cómo la clase trabajadora y humilde puede ser agente de cambio cuando se organiza, cuando se defiende y cuando tiene una lectura correcta de su propia realidad. Radio Jornalera provee el espacio para aprender de los invitados e invitadas sobre sus vidas, lo que les motiva a seguir adelante, sus virtudes y desafíos y hasta su música y poesía favorita. Radio Jornalera recalca el trabajo de activistas, organizadores, educadores y algunas celebridades, sus causas, sus campañas, sus estrategias, sus tácticas y los reveses más duros en el perenne quehacer de formar líderes para hacer el mundo más justo, más humano, más inclusivo. Para cambiar el mundo, primero hay que conocer a las personas que sobreviven las injusticias y políticas públicas groseras. Hay que apoyar y solidarizarse con sus luchas, porque desde abajo se defiende a todo mundo. Radio Jornalera, donde los anhelos y el sentir del pueblo trabajador cobran vida. Hola a todos, yo soy Julie. Y yo soy Araceli. Y nosotras somos el Chisme Network. Hoy tenemos un tema, un gran tema. Un tema muy importante que creo que en estos momentos necesitamos discutir, to have a conversation about, especialmente de lo que ha pasado con Dolores Huerta y César Chávez. Y es una discusión sobre sexism in the movement, you know, the way women are being treated, and also just talking more and having a conversation about what it's like to be a woman in these spaces. Y cómo patrones se van repitiendo y muchas veces se espera que seamos nosotras quienes nos adaptemos o nos retiremos del movimiento. Entonces hemos preparado una serie de preguntas para hacernos a nosotras mismas porque hoy no tenemos hot share. Entonces vamos a ir contando también experiencias de otras mujeres dentro del movimiento, pero también nuestras propias experiencias. Entonces, la tacita está ahí. Okay. ¿Pueden estar? Yeah. So, I'll see. A ver, ¿eso va a ser para mí? Sí. Okay. I don't know si me la quieres hacer a mí o la quieres tú. Okay. Cualquiera. Tú decides. A ver cómo me siento. Okay. Ok, la pregunta es, ¿qué comentarios o actitudes considerabas normales y ahora reconoces como machismo? Esa pregunta nos la planteamos hace rato también porque muchas veces cuando nos estamos formando y recién entrando al movimiento, pensamos que muchas veces es normal que porque vas entrando, porque sos nueva, se te asignen roles más logísticos. Uh-huh. Y pensás que es normal, pero después vas viendo que vas avanzando en el movimiento y que se espera que sigas haciendo roles logísticos y de cuidado y que te ocupes de que la gente esté bien, que la gente llegue bien, pero cuando se trata de tomar el micrófono, los primeros en tomarlo normalmente son los hombres, cuando quienes han hecho el trabajo atrás son las mujeres. Oh my God, pues yo siento que es una pregunta muy importante que también discutir, porque he estado en este movimiento así desde joven. Yo misma he observado mucho las actitudes de los hombres a las mujeres. So everything like you're saying, I've just been very observant of the way that they carry themselves, but also seeing the work that's behind the curtain. Y esa no está en los papelitos, pero ¿te ha pasado algo similar o te has sentido así? Siento que yo sé que nosotros hacemos las preguntas, pero yo siento que para mí misma es las ideas que son mías
pero otra persona quiere como reconocerlos como son de ellos, así propios. Ujú. Y es la primera cosa que viene a mi mente. O que te explican algo que vos acabas de explicar. Ajá. Ujú. Y dije, pues ya dije eso hace un rato, ¿para qué no lo vas a repetir? Ya, Or I was trying to tell you that, so why are you telling it to me again? sí. Ahora va a ser turno. A ver. How does the saying, "it's not that serious," translate across generations? Quizás si querés contar qué significa en tu generación, "that's not that serious." I feel like that phrase, "it's not that serious," has been used a lot by men, young men, whatever, when you try to explain yourself or and it's a moment of accountability. Hey, you did something wrong or that wasn't right. And as their easy way out is to say, it's not that serious. It's not a big deal. Right? And then I know we had a conversation about what that means for other generations. So if you want to share what that is. Yeah. And you know, that's one of the things that I get more mad about when it happens, because it feels that instead of recognizing that there was a mistake on their side, they're putting the blame on me because I'm the one that is not relaxing or is overreacting. And that it's how it translates. You are overreacting. You are not overreacting. The thing is that lo que pasa, o como yo lo percibo, es vos esperabas que yo hiciera una cosa que nunca me comunicaste que hiciera. Y ahora el problema de que no pasó es mío porque yo no te avisé. Yo no soy agenda. Estás reduciendo a una persona de ser sujeto a ser objeto. Y cuando pasa y la persona se molesta porque eso pasa, está sobre reaccionando, no es un big deal. Y vos te tenés que relajar como mujer y no él como hombre pedir disculpas porque no hay reconocimiento ni rendición de cuentas, accountability en sus propios actos, porque se espera que seamos nosotras quienes cambiemos de cómo reaccionamos y no ellos en cómo actúan. Y a veces son los hombres que tienen las reacciones más grandes de lo que son, y las mujeres pues necesitan aguantarse cuando están en un espacio when they're told it's not that serious o estás exagerando. Sí, porque se ve como una reacción, pero que nunca hubo un motivo para esa reacción. Muchas de nuestras compañeras también, que vamos a compartir unos, some of their own experiences, some of their own thoughts that I think are important to share with, everyone who's watching us. Sí, porque son historias que al final de cuentas nos contamos entre nosotras, pero que necesitamos contar a todo mundo. ¿A que sí? Okay. Creo que es el tuyo. ¿Mío? Okay. Got it. Sí. Okay. Do you think there's a generational difference in the machismo you and me get face to face? I think that as much as a lot of, men, young men may try to educate themselves or even, not be ignorant towards women or what women go through, to an extent, there is a lot of machismo that is still ingrained and passed through. And what I mean by that is that it's intergenerational. It doesn't matter if that person was born here in the US or they're first generation, it still comes intergenerational because of their own mentors. The mentors who may have not healed their own past or their own things that they may have done, but also learning from their mentors on what true accountability is, what true compassion is, and, being 100% open with who they are and what they want to do as a leader. And I feel like that's where that machismo comes through, that their mentors may still have those certain behaviors, and then it gets passed on to the mentees. La responsabilidad de ser mentor o de ser líderes en un movimiento es mucho más grande que solo pensar en la estrategia.
sino que tiene que ver con eso. Sabes que yo en un momento pensé que había como una buena esperanza con tu generación, con la primera parte de esa generación, porque se empezó a hablar de no somos un solo género, somos más, que ya lo habíamos hecho en la mía, pero no con tanta decisión como se empezó a hacer con ustedes. Yo empecé a ver conversaciones mucho más abiertas sobre quién sos, sobre tu identidad, sobre sanar, cómo construir relaciones de género más equitativas y verdaderamente humanas. Pero de repente todo el movimiento de tradwife y del conservadurismo y de la vuelta al machismo y de las mujeres como objeto entonces como que hubo un pico y ese pico de repente, yo no sé qué pasó, pero se estancó. Otra vez se fue. Sí. Pero siento que eso también es como el resultado de lo que está pasando en este país con, the rise of conservatism and also with religion in a way. And so in a sense that machismo, but also that, patriarchy is rising again to an extent. Do traditional cultural expectation. Sorry. No. Do traditional cultural expectations dictate rules within the movement? Sí. Sí, aunque a veces no queramos. Creo que crecimos tanto en este sistema y repitiendo formas de actuar que tendemos a repetirlas incluso en nuestro día a día y a veces sin darnos cuenta. Y eso no es solo hombres, es hombres y mujeres, principalmente hombres, sí. Además, es como esperado y hay mucha más apertura para que un hombre ejerza un rol de liderazgo que lo que hay para que una mujer lo haga, aunque en teoría y en el discurso se dice de que más mujeres en el poder, más mujeres en esto, pero a la hora de reconocer el liderazgo de una persona, ese reconocimiento no pasa con tanta facilidad para una mujer y hay mucho más trabajo para una mujer que para un hombre. Mi hermana dice, yo quisiera poder trabajar tan poco como un hombre blanco. Y creo que tiene mucha razón porque hay muchas menos expectativas para que un hombre blanco tenga éxito, va a llegar aquí. Para un hombre de color que tenga éxito, tiene que trabajar hasta aquí, pero para que hasta aquí, pero para que una mujer, y si es una mujer de color, y si es una mujer con acento, tiene que trabajar hasta allá para poder tener el reconocimiento que merece. No, pues doble trabajo para todos, no solo así en trabajo así de cada día, pero sino también en el movimiento. Y también siento que es más cargo emocional, además de organizar a las mujeres que ha estado observando. Y si a eso le agregamos quienes tienen hijos. Y esposos, porque al final de cuentas les toca paternar doble. Mucho cargo. Es mucha responsabilidad. Now hearing you explain that and like adding all these layers, I'm like, that's so true. Sí, porque al final no es solo una capa, es interseccionalidad al final de todo. O sea, sí está el machismo, está el patriarcado, pero hay un tema también de raza, hay un tema también de un tema de clase que se ha trasladado a un orden social establecido y que son cosas que vienen del pasado y que se han perpetuado en la cultura, que siguen y continúan haciendo parte de cómo construimos movimiento. A ver, ¿qué dice esta pregunta? Pero esa era la pregunta que yo te tenía que hacer a ti, entonces no me has contestado. A ver, wait. ¿Alguna vez te dijeron que estabas exagerando? Una vez. It's not a big deal en tu generación. Una vez una persona me dijo que no era así un gran problema de lo que estaba pasando porque no me comunicaron bien algo que estamos comenzando juntos. Y yo dije, pues, ¿para qué no me dijiste en el primer lugar? No te preocupes, ahí te agregamos ahí el logo y te invitamos, también puedes platicar. Dije, eso no es el punto es que no me dijiste en el primer lugar. ¿Por qué no me dijiste hace semanas que también estabas organizando esto? Porque no era parte de conversación. Si yo siempre cuando tengo una conversación, siempre te voy a agregar. Eso no es el punto. Ya. No, pues
no es tan serio, todo va a estar bien. Y pues desde entonces sí ha mejorado la relación, pero así no empezó. Yeah. So it's not about the logo. It's about the recognition of the work you were doing and including you in the decision making of the process. Yeah. Y eso es el punto, ¿verdad? Es siempre, be 100% direct, upfront, communication. Creo que es una parte muy importante de ser un organizador bueno. Sí. Y no es que el movimiento se tenga que caer porque estas cosas están fallando, sino que al final de todo, hacerlas evidentes es como empezar el cambio, es como una adicción, no va a cambiar hasta que se reconocen y hasta que no reconozcamos que estos patrones están pasando y siguen pasando en los movimientos, no van a poder transformarse. Pero creo que te toca. Okay. ¿Por qué crees que la generación más joven se está volviendo a un estilo de vida más conservador o más tradwife? Yo siento que están muchas razones porque muchos jóvenes están regresando a ese tipo de estilo de vida. Siento que también es un resultado de lo que está pasando ahorita con la economía, with politics. Estamos viendo que muchos también jóvenes no pueden ir a la escuela porque está muy caro. And they don't really see like another way out than to kind of depend on someone else, right? I think also a lot of people are just scared of maybe like what's even pushing themselves out of the comfort zone. I feel like the internet and social media has had a huge influence on pushing a lot of that there, right? And like pushing young women to just be stay-at-home wives or even stay-at-home girlfriends, not push themselves for an education. And I just think it's so interesting, and a lot of people aren't seeing, the women who are in that certain lifestyle, maybe not seeing an issue with it, because to them they want to be protected, right? Or they want to be como mantenidas. But I think it's also very dangerous because, pues, ¿qué pasa si se van a divorciar o no tienen esa educación o no tienen otra forma de cuidarse de si pasa algo con ellas? Pero siento que todo lo que está pasando con la economía, todo de las políticas, también a veces siento es como una escapada de la realidad, de lo que está pasando, porque no quieren enfrentar qué de veras está ahí o qué puede pasar. Dicen, no, me van a cuidar, pero siento que es una escapada de lo que está pasando que pueden enfrentar. Sí. Yo no me acuerdo si es una teoría o yo me lo estoy inventando, pero yo recuerdo que en algún momento hablábamos en la universidad de cuando vos tenés muchas opciones, que es mucho, mucho más fácil cuando solo te presentan 3 opciones, 2 opciones, porque tu cerebro no se abruma con la posibilidad de elegir. Y creo que es mucho de lo que está afectando, que al final la frustración de poder tener tanto acceso a la información y ver todo lo que está pasando, como vos decís, te lleva a querer pensar de yo me quiero meter en una burbuja donde probablemente todo parezca seguro y todo parezca que está bien. Pero también tiene que ver mucho con el movimiento conservadorista y tiene que ver con querer inculcar a la gente una idea de esposa tradicional que, siendo sinceros, en la economía actual ningún hombre puede, un hombre con un salario normal, de trabajador normal, no puede mantener las necesidades básicas de un hogar. Necesitas los 2 salarios, pero además las decisiones de las mujeres y la misma historia de la mujer se está borrando, se están eliminando libros, se están eliminando nombres de la historia y no es la primera vez que pasa. Entonces, yo creo que es una forma de reducir el poder, porque al final el patriarcado los ha mantenido en un buen lugar a ellos y les beneficia a ellos. Iba a agregar otra cosa, siento que también es en parte del poder del otro lado de conservatism y los tácticos que ellos también están usando para empujar más jóvenes a empezar creando en esas cosas que ellos están haciendo, ¿verdad? Que you need to be this way, this is the right way to be successful, or this is how you can like get a girlfriend, right? Or start a family.
Y en ese aspecto sí son muy inteligentes en empujar esas ideas a las personas jóvenes, porque ahora estamos viendo una población grande de jóvenes empezando a ir a la iglesia, diferentes iglesias evangélicas, o diferentes jóvenes estando así de diferentes like conventions para mujeres que solo quieren creer en like a traditional wife, right? How to be a good woman. Y renunciar incluso al voto. Ajá, y también eso se me hace muy interesante, que ahora también están un grupo de jóvenes que están creando, pues, why do I need to vote then, right? Like, it should just be man, like the man. But it's definitely interesting just seeing how a lot of this is, like, going back. It's a whole cycle. It always, like, returns, and then I feel like, you know, down the line, as, you know, social movements change, we'll see that go away again, but it's definitely at an all-time peak because of where we are. Sí. La otra. Es la última pregunta. Yay. Okay. Have you ever felt talked over during a meeting or mansplaining? Ya me enojé de nuevo. No. Demasiadas veces. No puedo contar. Pero, y no solo talk over o mansplaining. A veces he explicado las cosas y vuelvo a oír la idea y de repente el resto del salón como, qué buena idea. Yo, lo acabo de decir. ¿Qué pasó? Y a veces o muchas veces también incluso, no sé cuál es la palabra correcta, pero literalmente amenazada hasta el punto de decirme, ¿sabe qué hacíamos con nosotros con mujeres como usted antes? Este dedo tenía que mover yo, literalmente, por estar en una mesa donde la mayoría eran hombres, líderes históricos de los movimientos sociales. Entonces, ¿cómo podés construir espacios si esa es la clase de liderazgo que querés ejercer? Y sí, o sea, a veces dicen, no, pero es que las mujeres hablan mucho, que traban. No, mentira. La mayoría del tiempo, en este show porque solo somos mujeres, pero la mayoría del tiempo el porcentaje del que habla los hombres es mucho mayor. Hubo un estudio que incluso medía cuánto espacio usaban las niñas en el recreo. Y podías ver que en el espacio donde estaba todo el recreo, los niños se apoderaban de la mayoría y las niñas se quedaban en un espacio. Nadie les había indicado, pero culturalmente asumieron que el resto del espacio no les pertenecía. Entonces solo esta segregación en un espacio, en un kinder, ¿qué pasa con esa segregación cuando la recreamos en movimientos sociales que están queriendo transformar las cosas? Se vuelve un poco, no sé, ilógico, repetitivo y poniéndole más peso a una sociedad que debería estar intentando ser cambiada. Siendo como una persona que pues ya creo que son como 2 años que te ha conocido y también observando otras mujeres en este movimiento, ¿cómo la forma los hombres hablan durante las juntas? Y I think, you know, we talked about it earlier where it's like there's a difference, especially like as like a young person in the room, but then also that extra layer of like, oh, being a woman. And I'm very much an observer in like all different kinds of spaces. So for me, I've always been observant of the way that women are being treated, right? Whether it's like different events, different meetings. And sometimes I'm like, oh, I can kind of get away with being like the young person in the corner, right? And just being observant. But it's definitely led me to observe a lot of behaviors and a lot of things that have been said that I'm like, that's not okay. Or like, that's actually not normal. That's not healthy. Like, maybe you shouldn't be saying those things. And I feel like a lot of these observations have also led me to hear the experiences of other, you know, female organizers that we get to share about today and, you know, shed some light as to what women that we know, and especially in these spaces, have gone through, whether it's here in New Jersey or in Latin America. I think it's really important for people to hear what they have to say as well. Yeah. Entonces vamos al hot tea, donde les vamos a contar esas historias. ¿Quieres comenzar? Sí. Yo tengo unas historias que están en inglés y ahora sí le tienen unas historias que están en español. La primera que voy a compartir es uno muy pequeño, but I think it really sets a good tone as to how
this part of the show will go. So someone shared with me, men in the movement think that the logistics of an event pop out of thin air. Llegan, they speak on the mic, the crowd applauds, and then they feel good about themselves. Ni sé cómo se... Sí. ¿Cuántas veces? Yeah. La que yo voy a contar le pone luz a los casos donde los hombres asumen que tienen el derecho sobre los cuerpos de las mujeres. Allá, por 2015, comencé a participar en un espacio de articulación nacional en defensa por el derecho al agua. Había un hombre, un líder, como de 45 años en ese momento. Desde que llegó, comenzó a portarse súper amable conmigo. Todos se coordinaban por un chat de WhatsApp y me metieron al grupo que tenían. Él comenzó a escribirme por privado regularmente para coordinar acciones del movimiento. Pero luego sus mensajes cambiaron de tono y comenzó a acosarme, hasta el punto que un día, al finalizar una reunión en persona, nos despedíamos todos y me intentó besar en la boca. Le di una cachetada frente a quienes estaban aún presentes. Él dijo que fue un malentendido, que yo me había confundido. Nadie de los presentes reaccionó e hizo que yo dejara el espacio. La próxima que tengo que compartir es de otra persona. Coming from a background of always working in restaurants where the environment can be toxic, entering the organizing space felt like a safe bubble where everyone could be held to a high standard of behavior. While this is true at times, I quickly noticed that the same social patterns and injustices we are trying to work against still have a way of appearing. I experienced behavior myself, such as inappropriate comments or being disregarded compared to men around me doing the same job. I've also gotten a chance to witness what other women experience within those spaces. I've seen them being constantly cut off in meetings, not asked for their own opinion first, or being shut down quickly. Meanwhile, I watched these same women bite their tongues, continue organizing, and pick up the slack to do the same work that men don't find glamorous or exciting within the movement. Women organizers are constantly placed in a position to be quiet and just get it done for the sake of the movement, even when their male counterparts act out of line, and that position becomes even more difficult when people's personal lives are involved. This always brings me back to the same question. Where is the line between someone's personal life and their job as an organizer? What is it supposed to mean if an organizer acts with disregard and disrespect in their own interpersonal relationships? And what about if they treat their own team of employees poorly, especially when they're supposed to be a mentor and protector of the community? It can be very difficult to know where the line should be drawn or how to even call a man out for their behavior, especially when it affects you directly. Que ni siquiera puedo leer la que viene todavía, Ajá. porque creo que necesitamos hablar de eso. Creo que pasa mucho en el movimiento que acabamos de hablar de dos casos de dos líderes. Sí. Dos líderes que en el movimiento son reconocidos y afuera del movimiento también por las comunidades a las que están supuestos a proteger. Pero cómo actúan en la vida y cómo eso se traduce en la dinámica del propio movimiento y en la salud de quienes están ahí. Siento que es algo que pues mucha gente no quiere decir nada por el trabajo del movimiento. Aunque esa persona ha hecho algo mal o, not be held accountable for the sake of the movement. Let's get it over with. Let's get it done. Pero en realidad es algo que necesitamos, direct. We need to talk about it and we need to also call those people out. Y que el liderazgo también necesita accountability. Mm-hmm. No podemos estar liderando movimientos si estamos repitiendo acciones que nos afectan en el sistema. ¿Cómo vamos a cambiar lo que está mal afuera si ni siquiera podemos cambiar lo que está mal en nosotros mismos y en lo que hacemos con nosotros? Y con nuestro propio equipo. Sí, y que al mismo tiempo que somos oprimidos, tenemos la capacidad de ser opresores y de oprimir a otra persona. Y ese reconocimiento es bien difícil de lograr. Ok. Voy con la siguiente. A ver. Esta vino de una persona que solía facilitar procesos para jóvenes organizados en movimientos sociales. Una vez, un ex participante de uno de los cursos que dimos en mi ex lugar de trabajo
quien también era miembro de una organización de base aliada y con quienes trabajábamos, por medio de una red social me escribió. Inició una plática muy gentil, saludando y preguntando cómo estaba. De repente cambió bruscamente para hacer preguntas. ¿Estás fuera del país? ¿Dónde estás? En efecto, yo estaba de viaje por capacitación del trabajo y le respondí dónde estaba. Y ahí se empezó a volver más incómodo. Sus preguntas cambiaron a aseveraciones en forma de preguntas, como ¿con quién te acostaste para que te mandaran a ese viaje? ¿Con quién te has enredado? Y aseveraciones como te va muy bien haciendo favores. Me molestó tanto y le dije que puedo lograr cosas por mi cuenta sin necesidad de acostarme con alguien. Que si ese era su método, no significaba que también era el mío. No volvió a sacar la práctica similar nunca más. Oh my God. Esta próxima que tengo is, there was a guy who once began to organize folks in our town. He had gathered impacted community members, invited allies, and has begun working on immigration issues. Suddenly, and without any warning, he ghosted everyone, and I mean everyone. The community members he had done outreach to and was working with, the allies that were getting involved, the other leaders of the group who saw him as a leader and were waiting on his instructions and directions. Before I knew it, I was getting calls from folks who were taken aback by his absence and actions and ended up having to do all that work. Whether he realizes it or not, or wants to admit it or not, he broke a lot of community bonds and trust because of that. He never once acknowledged it or addressed it, but he still calls when he needs something. Es la responsabilidad con la comunidad. ¿A dónde se debe eso? Sí, y creo que hay dos cosas. Uno, de no reconocer tu responsabilidad con el otro. Y la otra, en la otra historia, el asumir que una mujer que llega lejos por sus propios medios es porque lo logró a través de un hombre o a través de su cuerpo y no por su inteligencia. Y es otra vez poner a la mujer como objeto y no como sujeto en un proceso. Lo mismo pasa cuando esperas que alguien sea tu agenda. Lo mismo pasa cuando esperas que alguien haga las cosas logísticas. Le quitas la calidad de sujeto y lo volvés un objeto. Y eso pasa mucho en los movimientos de formas diferentes todo el tiempo. La cosa que me hace pensar de esta experiencia es que it was the woman that had to clean up that mess and had to fix those relationships, had to basically start building everything all after that person completely ghosted the community without explanation, without thinking about any sort of, not consequence particularly, but what happens after, instead of just going out and avoiding what would happen afterwards. And when you are in a crisis moment and you have someone who is supporting you, you are trusting them. You are putting a lot of your life and your the moment of challenge into that person's hands. It's not just about throwing it and living. I'm mad again. Okay, I'll read. Next one. Era nueva en una organización. Uno de los hombres, sin conocerme ni conocer mi trabajo, se me acercó y me dijo que no entendía cómo contrataban gente como yo. Sonreí y le pregunté a qué se refería con gente como yo. Dijo, las que no saben cuándo tienen que callarse. Antes de entrar a la organización, todos conocían a esa persona como un aliado feminista. Para muchos en el movimiento ha sido fácil aprenderse el discurso feminista. Vivirlo es algo diferente. Oh my God. Siento que con todas esas historias que hemos recibido de otras organizadoras, cuando el proceso de colectar, all these stories also left me gasping and thinking, oh my God, these are women that we know, that we worked with, and this is what they have to share with us. And I think it's super unfortunate, but also the reality of what we have to go through as women in this space. Y la pregunta que más nos hicieron cuando les pedimos una historia fue, ¿solo una? O, ¿qué más puedo decir? Am I limited? I'm like, no.
No, sin filtros, era hora, porque estas historias ellos lo hacen sin filtro y ¿por qué nosotras deberíamos ponernos un filtro para decirlo? Porque es la verdad, you know, they're our stories, we get to tell them how we want to tell them, and we don't owe anybody certain censorships or limitations as to how we're going to deliver that story. Deberían estar agradecidos que no dimos sus nombres. Aunque estamos enojadas, tenemos una parte de este segmento, el pan dulce del día, sí, donde vamos a recomendar unos libros para ustedes para que puedan leer y también, you know, feel empowered and really, really, you know, make those book recommendations resonate with each one of you. Y también como un espacio para encontrarse con otras mujeres y recomendar lecturas o recomendar podcasts o recomendar TikToks o yo no sé, pero encontrarse entre mujeres y sanar un poco lo que nos pasa todos los días en estos espacios. Ok. El libro que yo quiero compartir con todos hoy es un libro All About Love by Bell Hooks y es un libro que es sobre no el feminismo, pero también how we talk about love and the relationships between family dynamics, romantic relationships, friendships, you know, platonic relationships. But this book also really goes hand in hand with the movement and what women go through, right? What we perceive as love and how we are treated by men. And one of the notes that I took from this book, and I have it, is that patriarchal roles assign care and emotion strictly to women while expecting men to be aggressive providers. And this false division stops both genders from experiencing a healthy and balanced relationship. And so the way I see it is that a lot of women are giving that role of being the caregiver or having to carry a lot of that emotional baggage when it comes to helping someone who's been impacted within not just like the immigration movement, but with other movements, right? Is not only taking care, let's say, of their partner or their family member who is also participating in actions and things, but also with themselves, right? And how you mentioned earlier, what if they're a mother? What if they have to look over their family? And another thing that really stuck out to me from this book that I also wanted to save was all about ego and compassion and empathy, because that is something that a lot of women have to deal with is men's ego, and that sometimes getting in the way of, you know, communicating and getting to just from point A to point B. And so Bell Hooks writes, love in action is always about service. What we do to enhance spiritual growth, a focus on individual reflection, contemplation, and therapeutic dialogue is vital to healing, but it is not the only way to recover ourselves. Serving others is a path to the heart as any other therapeutic practice. To truly serve, we must always empty the ego so that space can exist for us to recognize the needs of others and be capable of fulfilling them. The greater compassion, the more aware we are of ways to extend ourselves to others that make healing possible. And I think that's one of the parts where a lot of people may struggle with is you have to be vulnerable and you have to be open with yourself. And I think that's what it takes to be a really good leader and an organizer, is to be vulnerable and to be open with not just those on your team, but outwards to your community as well. Yo me emocioné un poquito, entonces traje 3 recomendaciones de escritoras latinoamericanas muy buenas. Voy a empezar con Centroamérica, en El país bajo la piel, o Bajo mi piel, de Yoconda Belli. Yoconda Belli es una poeta y escritora nicaragüense que se unió al movimiento sandinista en medio del conflicto armado en Nicaragua. Y ella comenzó a tratar de transformar el movimiento y desde una perspectiva muy feminista, que no es solo la lucha, sino es también el sentir y el recuperar este permiso de tener deseo y placer. Ella nos cuenta sus memorias en la guerra y nos cuenta que en una guerra hay amor y hay conflicto y hay guerra, pero también hay desigualdades de género. Ella hace una crítica en medio de sus historias de cómo en el movimiento repetimos muchas de las cosas que estamos diciendo querer transformar.
Entonces, nada, una buena lectura, es una lectura rápida aunque esté gordito, pero se los recomiendo. El segundo, y bueno, los otros dos son un poquito más crudos. El primero se llama Cadáver Exquisito y cuando yo lo compré, yo pensé que era esta técnica de escribir poesía donde varias personas van escribiendo al mismo tiempo y dije yo voy a aprender a escribir poesía. Pero no, es de Agustina Asterrica, es argentina y ella habla de una distopia en una sociedad donde hubo una enfermedad y ya no se puede comer animales. Entonces te empieza a hablar del especismo y de cómo decidimos qué animales son comestibles o son inferiores. Te pone un poco en esta idea reflejada en una forma muy visceral de cómo ponemos quién es más importante en una sociedad y qué es más importante en una sociedad. Y incluso en este proceso donde se vuelve a algunos seres humanos comida, se habla de qué pasa con las mujeres cuando no solo son comidas, sino son objetos nuevamente. Entonces, nada, si tienen el estómago para leerlo, muy visceral, muy interesante y una distopia que nos lleva a pensar mucho en cómo ponemos categorías y clases en seres humanos cuando no deberían existir. Y la última es Dalia de la Cerda, una escritora mexicana, y se llama Perras de Reserva. Es una serie de historias todas conectadas con la violencia y con la violencia física, psicológica, incluso cultural, por lo que te inculca que debe ser una mujer y el hombre que debe tener una mujer conservadora, que lo mantiene un hombre rico, pero ¿qué hace ese hombre rico para mantener? Pero también las historias de mujeres que son desaparecidas en México y de las mujeres que sufren en medio de una realidad que ni ellas mismas esperaban vivir. Entonces, nada, comparte las dificultades, los peligros de las mujeres en la sociedad actual, que a veces queremos ignorar porque no es fácil darnos cuenta y ponernos en la cara que cómo es mujer y sentir que si te subís a un Uber o si te subís a un taxi no sabes si vas a regresar. Te recuerda que día a día las mujeres no solo nos enfrentamos a hombres en el movimiento, sino que nos enfrentamos a que tal vez un paso afuera signifique no volver más. Eso es pancito dulce. ¡Ay, mi último pancito dulce! Que tengo un regalo. Que vos tenés a ver. A ver, pancito dulce. A ver. Es un libro de Virginia Woolf que se llama Una habitación propia. Sí, en español. La versión, no sé en qué idioma es la versión original, pero te lo podía haber dado en inglés, pero creo que en español va a ser más divertido. Yo no lo he leído tampoco, entonces creo que va a ser una buena experiencia que lo leamos las dos más o menos al mismo tiempo y después nos contemos un poquito cómo lo hemos ido viviendo. Que yo tengo mi copia. Muchas gracias. A ver cómo me va a ir leyendo este libro en español, porque pues con eso también ahí voy, porque necesito mejorar mi español y también leerlo perfectamente, a ver. Pero también aquí veo que dice, una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas. Y esto, como veas, deja sin resolver el gran problema de la verdadera naturaleza de la mujer y la verdadera naturaleza de la novela. Se me hace interesante. Gracias, Araceli. De nada. Bueno, creo que con este pancito dulce hemos dado algunas ideas de libros que leer, pero también pueden seguir gente. Por ejemplo, hay una creadora de contenido que se llama Leida Argueta, que si la quieren mucho, porque ella sí dice, les va a contar cómo se vive feminismo, literatura, no sé, academia, pero con lo que pasa en la sociedad o incluso a veces con revisiones de música y de cosas así, o afrochingonas que nos cuentan cómo es ser una mujer negra en Latinoamérica y que discuten migración, discuten privilegio, clase, racismo, entre muchas cosas y son muy buenas. Siento que hablando de eso, siempre me ha interesado mucho, pues, así el movimiento del feminismo, no solo en México, pero también en Latinoamérica, y cómo es muy diferente eso ahí y pues aquí, en los Estados Unidos, porque es una diferencia muy grande entre cómo pues ahí en Latinoamérica y aquí en Estados Unidos estamos peleando contra el machismo o sexism.
porque a veces, no sé, es muy diferente y siento que there needs to be like just more of a collective here as we see over there. Y creo que Bell Hooks lo explica muy bien en Talk Back. En ese libro ella habla mucho de cómo el feminismo en Estados Unidos, ha sido dominado por mujeres blancas y se ha excluido a muchas de las mujeres de color, pero también ha sido dominado por la academia. Y cuando la academia se apodera de los temas que son de las personas a las que les quema el sol, es bien difícil tornarlo en un movimiento que va a ser grande y movido y divertido como es en las calles de Latinoamérica. A mí me hace falta ir a la marcha de las mujeres, o sea, todas esas avenidas llenas que por mucho tiempo son dominadas por hombres, un día al año tomadas por las mujeres reivindicando derechos, es simplemente sentir que estamos todas juntas en un llamado para ejercer poder y para transformar. Nunca sabía mucho de la marcha de las mujeres, creo que el 8 de marzo, hasta que empecé a ver videos de las mujeres en la Ciudad de México, todos vestidos de morado o de verde, and I was like, oh, what is this? And I'm like, why isn't this over here too? Or like, why aren't we also celebrating International Women's Day? And so, yeah, it wasn't until like I was more on social media that I was like, oh, I didn't know it was on the 8th of March. Sí. Entonces quizás es un llamado para mujeres, juntémonos a sanar o a marchar, pero juntémonos. Y siento que eso es muy importante, no solo en esos tiempos, pero también para, to recognize and make space for the women that we know, but also for a lot of the mothers, the older sisters, the women who are the caregivers of the movement as well. And I feel like that's a conversation that sometimes isn't had or highlighted, is a lot of the women who have been in the background of, let's say, like the civil rights movement or the farm workers movement. That's a lot of women in the background. Una de mis canciones favoritas de ahorita dice, de Dios Madre que me creó, soy hija de ella, de su vientre vine y a su brazo voy, porque justamente volvemos a eso, a las mamás, al reunirnos entre nosotros. Y no solo eso, pero también ahorita la canción que viene a mi mente es la canción que estaba escuchando ayer y también te platiqué un poco, es la canción de Me Voy de Julieta Venegas. La semana pasada fui a Central Park para verla en persona en concierto y siento que esa canción, it really resonates because she talks about not deserving what's, not the best for her and the way she's being treated, and instead being like, you know what? I'm just gonna leave. Why do I deserve this? And that can apply to a bunch of things. Y dice, y tampoco lo quiero, ¿no? Porque no solo se trata de no merecerlo, si no lo querés también, vete, go. Y siento que es un mensaje muy claro y bien para muchas mujeres. Sí. Entonces, por aquí nos quedamos. Pues muchas gracias a todos para ver este segmento del Chisme Network y los veremos el próximo mes con una persona muy especial que no podemos esperar más para anunciar quién es. Y manténganse chismosas, feministas y fuertes y sin filtros. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día. Audio Jungle.